tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo, la PESA Marcos, correspondiente al ciclo 2019-1. En esta ocasión vamos a estudiar el curso de geometría y por esta vez la primera semana trata de los temas de segmentos y ángulos. Empezamos. Bien, antes de empezar a estudiar el curso, vamos a recordar que hay cosas que se pueden demostrar y otras que no. O siendo más formal, hay proposiciones cuya verdad se puede demostrar y otras no. Las primeras se llaman teoremas y los segundos se llaman postulados. La base de toda teoría científica son los postulados. Y en este caso, para este tema, vamos a empezar a introducir los postulados más importantes asociados al curso. ¿Ya? En este caso, tenemos el postulado de la recta. Me dice, si tenemos dos puntos diferentes, siempre existe una y nada más que una recta que los contiene. Listo. Esta es la recta que los contiene. La recta L, y esos puntos son los puntos A y B. Lo cual se escribe de esta manera, ¿no? Siempre y cuando A sea diferente de B, entonces existe una única recta L, de tal modo que A y B pertenezcan a la recta L. ¿Ya? Aprovechando esta existencia y esta unicidad, vamos aquí a escribir una notación, porque esa es la idea de la matemática, pues, ¿no? Usar un lenguaje formal y algo estricto, digamos. En este caso, como la recta es única, entonces a esa recta le podemos llamar la recta AB. La única recta que pasa por los puntos A y B. Algo que también nos interesa es la conmutatividad de las cosas. ¿Qué pasa si lo decimos al revés? BA, y aquí la recta BA. Es lo mismo, no hay problema si se dice recta B o recta BA. ¿Ya? Bien, ¿para qué me sirve el postulado? En realidad, cuando se hace una demostración es cuando se necesitan de los postulados. Y normalmente estamos acostumbrados a no hacer demostraciones. Más nos interesa hacer cálculos. Por ejemplo, este postulado ordena a las rectas en un plano. De esta manera. Dice, las rectas o no se cortan, se llaman paralelas, o se cortan, o se intersecan, que es la palabra más adecuada. Y si se intersecan, lo hacen solamente en un punto. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no en dos puntos? ¿Por qué no es posible que ocurra algo así? Y sí, eso es algo que deberíamos demostrar. ¿Por qué no ocurre esto? L1, L2. Entonces dices, L1 diferente de L2. Son dos rectas diferentes que pasan por dos puntos. En este caso A y B. Entonces, ¿qué decimos, no? Bueno, si esta es la recta L1 que pasa por A y B, entonces L1 se llama la recta AB. Y L2, como también pasa por los puntos A y B, entonces la recta L2 se llama recta AB. Entonces, ¿qué está pasando? Estos dos son iguales, entonces la recta LS1 es igual a la recta LS2. Lo cual es una contradicción porque empezamos diciendo que son dos rectas diferentes que pasan por A y B y terminamos diciendo que son iguales. ¿De dónde nace esta contradicción? De suponer que existen dos rectas que pasan por dos puntos o que se intersecan en dos puntos. Eso no va a pasar jamás. Por eso tenemos que no se intersecan o que sí lo hacen, y si lo hacen solamente en un punto. Se llaman secantes y estas se van a llamar paralelas. Y eso es lo que queremos estudiar en esta clase, en esta semana. Postulado de la distancia. ¿Qué me dice este postulado? Tenemos dos puntos diferentes, A y B. Entonces, dados dos puntos diferentes, siempre va a existir un único número real asociado a estos dos puntos. Ese número real es positivo. Ya, ese número se va a llamar distancia entre los puntos. O sea, dicho de otra manera, por el postulado anterior habíamos visto que siempre existe una recta que los va a contener. La recta L
Ahora, lo que queremos hacer es, a estos dos puntos, te va a corresponder un número real. Ese número real es un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces lo decimos así. A diferente de B. Entonces existe un único número real y mayor que 0, de modo que esto represente la distancia que hay de A hacia B. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Esta notación que ve por aquí es la notación más adecuada para un estudio también algo ahora y más avanzado. Solo que para una primera clase esta notación es un poco pesada. Lo que vamos a hacer solo por cuestiones de simplicidad, esto lo vamos a escribir así, AB. Lo cual significa la distancia de A hacia B, en este caso es L. ¿Sí? Claro, si usted dice, profe, ¿lo puedo decir BA? No, no hay problema. Claro, se puede decir de esa forma. Distancia de A hacia B es L o la distancia de B hacia A es L. Es lo mismo. ¿Sí? Cada vez que haya dos puntos diferentes, siempre va a existir este número real mayor que 0, que se llama distancia entre los puntos A y B. Solo que para no usar esta notación, mejor usamos esta. Bien, mire, hemos visto qué ocurre con dos puntos, ¿no? Siempre existe una recta que los contiene y también siempre va a existir un número real mayor que 0 que nos va a representar la distancia entre ellos. Ahora nuestro interés es saber qué ocurre con tres puntos. ¿Sí? Con tres puntos que estén en una misma recta. Recta L. Aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, se dice lo siguiente. B está entre otros dos puntos. B está entre A y C. Sí, solo sí. Primero, son puntos de una recta. Eso ya está aquí en el dibujo. Segundo, la distancia de A hacia C debe ser igual a la distancia de A hacia B más la distancia de B hacia C. Listo. Y bueno, apelo aquí una notación. Para no estarlo diciendo de esta manera, una forma más simple es A-B-C. Significa B está entre A y C. Listo. Claro, observación. No habría, recuerda que siempre nos preocupa la conmutatividad. A-B-C es lo mismo que decir C-B-A. No hay problema si lo decimos al revés. ¿Ya? Bien. Con esta teoría podemos llegar al objetivo, que es segmento. Definición. ¿Qué es un segmento? Euclides definía un segmento como una porción de recta comprendida entre dos puntos. Pero eso en realidad no es una definición matemática, simplemente es una idea de lo que es un segmento. Aquí tenemos dos puntos, que es un segmento según Euclides, esta parte comprendida entre dos puntos de esta recta L. Una porción de una recta comprendida entre los dos puntos A y B. Con este material que vemos aquí, es más formal definir un segmento. Primero, es la figura formada por los puntos A y B asociado a esta rayita. Es el conjunto de puntos formado por los puntos A y B, unido con el conjunto de los puntos X que pertenecen a la recta, de modo que ese punto X se encuentra entre A y B. Eso es el segmento para nosotros. O sea, ese punto X puede ser este porque está entre A y B. Ese punto X puede ser este porque está entre A y B, o puede ser este punto o este punto. Son los puntos X que se encuentran entre A y B, unido con A y con B. Todo este conjunto de puntos me da el segmento AB. ¿Y qué sucede si escribimos AB sin rayita? Sí, sabemos que nos representa la distancia de A hacia B. ¿Ya? Ahora eso nos va a representar la longitud. Longitud de A del segmento AB. Pues. Longitud del segmento AB. Bien. Ahora, esto es
manera formal de presentar lo que es un segmento. Lo que nos interesa con esta figura es manipularla, ¿no? O sea, sumar, restar y hacer una que otra operación. Eso lo sacamos a partir de esta relación. Cuando se tienen, o sea, serían observaciones, ¿no? Cuando ustedes tienen 3 puntos, no habría ningún problema, pero ¿qué pasa si hay más? A, B, C y D. Aquí puedes observar lo siguiente. Si me interesa el tamaño del segmento AC, fácil. B está entre A y C. Es por eso que el tamaño de AC es AB más BC. ¿Qué sucede si yo quiero hallar el tamaño de AD? Entonces ustedes van a decir, profe, B está entre A y D. Por eso, AD es AB más BD. O también AD, mira, C está entre A y D. Sería AC más CD. ¿Ya? El segmento AD también puede ser como AC es igual a B más BC más CD. ¿Sí? ¿Se cuenta? El tamaño de AD se puede escribir de estas 3 maneras. En los problemas lo que hay que hacer es escoger una de ellas. Hay que escoger la más adecuada. ¿Cómo sé cuál es la más adecuada? Obviamente con la práctica voy a darme cuenta más rápido. Pero al inicio estas serían nuestras opciones y según uno va escogiendo esta opción, esta o la otra, vamos a ver si el problema sale rápido o si no sale. Esa es la idea de la teoría, escoger adecuadamente. Primero saber la teoría, qué es lo que se hace y luego ver qué es lo que conviene. Entonces vamos a decir que cuando entre 2 puntos hay un punto, vamos a sumar, para conseguir el tamaño del segmento, vamos a sumar. Si entre 2 puntos hay más de uno, también pues vamos a sumar, solo que hay que escoger la suma más adecuada. ¿Sí? El caso inverso, ¿qué pasa si yo tuviese que hallar la longitud de un segmento y entre los extremos no hay ningún punto? ¿Sí? Entre los extremos no hay ningún punto. Entonces vamos a buscar a un tercer punto y vamos a decir, este segmento AB va a ser igual su tamaño a la diferencia entre AC, y BC. ¿De dónde sale esto? Sale de aquí, pues. Si tú quieres hallar a B, esto pasa a restar y tendrías esto. Lo cual nos da una idea, ¿no? Ya en forma resumida. Si yo quiero hallar la distancia entre 2 puntos o la longitud de un segmento, si entre los extremos no hay ningún punto, voy a restar. Si entre los extremos hay al menos un punto, el tamaño del segmento va a ser una suma. ¿Sí? Esa es la idea. Hay que saber cuándo sumar o cuándo restar. Ya. Esto en los problemas lo vamos a aplicar. Bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la unión de 2 rayos que tienen el vértice común y que no deben ser colineales. Eso es un ángulo. Aquí está el rayo OA y por aquí está el rayo OB. Ya, entonces a este ángulo lo vamos a denotar como notación ángulo AOB. Nos va a representar la unión del rayo OA con el rayo OB, siempre y cuando los rayos sean no colineales, tal que el punto B, por ejemplo, no pertenezca a la recta OA. ¿En qué cambian las cosas? Antes, en tiempo de Euclides, permitían que esta figura se llame ángulo, es más, se llamaba ángulo llano. Y se le asociaba esto a una medida, 180 grados. O también aceptaban que los rayos, o los llamados lados del ángulo, se superpongan. ¿Ya? Y a esto se le llamaba ángulo nulo. O sea, ¿qué estaba ocurriendo? Se aceptaba que los rayos sean colineales, opuestos o si no superpuestos. Ángulo llano, ángulo nulo. Aquí la definición que se va a manejar son de la unión de 2 rayos que tienen el mismo origen y que no son colineales. ¿De acuerdo? Los elementos de un ángulo, como pueden notar, es
Este rayo se llama lado del ángulo, este es un lado del ángulo, este punto O es el vértice del ángulo. Postulado de la medida del ángulo, dice, a cada ángulo le corresponde un único número real. Ese número real es mayor que 0 y menor que 180. ¿De acuerdo? A cada ángulo, aquí está, le corresponde un único número real, cuyo valor está entre 0 y 180. Alfa es más de 0 y menos de 180. O sea, no puede ser ni 0 ni 180. A ese número se le llama medida del ángulo AOB. Listo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso de que sea única? Si usted dibuja una abertura más grande o una abertura más pequeña, la medida de ese ángulo no va a cambiar, sigue siendo la misma. Y además siempre debe ser un valor que está entre estos dos, 0 y 180. ¿Ya? Con esto se puede hacer una pequeña clasificación de los ángulos. Bien, la clasificación de los ángulos según la medida de estos es ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Se llama ángulo agudo porque la medida del ángulo es más de 0, pero menos de 90. Se llama ángulo recto cuando la medida del ángulo es exactamente 90 grados. Se llama obtuso cuando la medida del ángulo, en este caso beta, es más de 90, pero menos que 180. Y como pueden notar, según la clasificación, no puede haber ángulos que miden 0 grados, ni tampoco ángulos que miden 180 grados. Menos, no pueden haber ángulos que midan menos de 0, ni más de 180. ¿Ya? Pero hay que aclarar una cosa. Cuando ustedes van a tener una figura así, digamos que este ángulo tiene una medida de 40 grados. Esta otra parte, esta otra abertura, tiene un valor de 320. Eso no está mala. Esto mide 40, como todo debe darnos 360, esto debe medir 320. Solo que a este no se le llama medida del ángulo. A este número sí le vamos a llamar medida del ángulo. ¿Sí? Porque la medida de un ángulo, según este postulado, va de 0 a 180. Aquí le vamos a llamar ángulos adyacentes. Son dos ángulos, AOB y BOC, que tienen el vértice y un lado común, siendo los interiores, que son estas zonas de los ángulos, disjuntos. Este interior con este interior están separadas por este rayo. Entonces, a este par de ángulos los vamos a llamar ángulos adyacentes. Y cuando este punto B es un punto del interior del ángulo AOC, se cumple un postulado. ¿Ya? Vamos a escribirlo así. La medida de todo este ángulo, en este caso la medida del ángulo AOC, es igual a alfa más beta. ¿Ya? Esta definición de ángulos adyacentes nos va a permitir definir qué es un par lineal. Un par lineal son dos ángulos adyacentes, cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Este es el lado común, estos son los lados no comunes. ¿Ya? Y aquí se da un postulado. La medida de este ángulo y la medida de este otro ángulo nos tiene que dar 180 grados. Recuerda, los postulados son proposiciones cuya verdad no se demuestra. Postulado, en este caso alfa más beta, es 180 grados. Bien, como le dije antes, si no se usan los postulados, pareciera que no fueran importantes, no fueran importantes. Y para usar los postulados, bueno, pues hay que demostrar algunos teoremas. Y hay que insertarlos dentro de la solución de un problema. O sea, hay que usarlos en realidad. No es que no se use, sino no los mencionamos. Cuando no se demuestran los teoremas, pareciera que los postulados no fueran importantes. Por ejemplo, ¿cómo demostramos que en una figura como esta, este par de ángulos miden iguales? Alfa es igual a beta.
Ya son dos rectas secantes. Entonces dice por acá, si esto mide teta, acá hay un par lineal. Entonces alfa más teta nos tiene que dar 180 grados. Luego acá también respecto a esta recta, acá hay un par lineal. Entonces teta más beta nos tiene que dar 180. Estos dos son iguales, por lo tanto los de acá también son iguales. O sea que alfa más teta es igual a teta más beta. Te van estos valores y te quedan que alfa es igual a beta. Ahí está el teorema. Estos ángulos se llaman opuestos por el vértice y sus medidas son iguales. Ese es un teorema. Y para poderlo demostrar, hemos necesitado al par lineal. ¿Ya? Para terminar la parte teórica, vamos a hablar de dos relaciones entre los ángulos. Cuando tenemos dos ángulos cuya suma de medidas es 90 grados, los ángulos se van a llamar complementarios. Y dado la definición, vamos a aprovechar para introducir una notación. C alfa va a significar complemento de alfa. Complemento de alfa. Y va a significar, o sea, va a ser igual, complemento de alfa va a ser igual a 90 grados menos alfa. ¿Qué es lo que ocurre? Este número, 90 grados menos alfa, es un número recontra frecuente en el curso. Por ejemplo, cuando vas a tener un triángulo rectángulo, si esto mide alfa, el otro va a medir 90 grados menos alfa. Cuando tienes un triángulo isósceles, si este ángulo mide 2 alfa, esto y esto van a medir 90 grados menos alfa. Como pueden notar, hay figuras muy importantes en el curso que están asociados a ese valor. Y como ese valor va a ser frecuente, entonces mejor le asociamos una notación que es esta. 90 grados menos alfa es C alfa. Miren, algo similar. Cuando tenemos dos ángulos cuya suma de medidas es 180 grados, a ese par de ángulos los vamos a llamar suplementarios. Y también, aprovechando esta situación, planteamos esta notación. Notación. S alfa va a significar suplemento de alfa. Suplemento de alfa. Y significa S alfa 180 grados menos alfa. Ya, igual, por lo dicho en lo anterior, este número es frecuente en el curso, es por eso que se nos hace necesario darle un nombre y también esta notación. Ahora, algo que desdichadamente ocurre aquí en Perú nada más, estas notaciones sirven para aligerar las cosas, para manejar un lenguaje más sencillo y fluido, tanto para los teoremas como para los problemas. Y a veces se nos pasa la mano, pues. Por ejemplo, ¿no? Te van a decir cuánto es el suplemento de 100. Fácil, ¿no? Ustedes 180 menos 100, o sea, 80. O te pueden decir cuánto es el complemento de 40. 90 menos 40, 50. Para eso me sirve la notación. O quizás, haciendo un poco de abuso de la notación, ¿cuánto es el suplemento del complemento de 60? Dices, complemento de 60, 30, te daría suplemento de 30, y el suplemento de 30 vendría a ser 180 menos 30, 150. Hasta ahí todo bien, y así deben ser las cosas. Solo que a veces por ahí suele pasar cosas como estas. Suplemento, 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 suplemento del complemento, del complemento, del complemento, del complemento de 70, por ejemplo. Esto no tiene sentido en lo que es la aplicación en el curso. O sea, no está asociado a ninguna figura, es un invento. Lo malo es que incluso tiene una regla práctica para que se resuelva. Dice más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Una S es 180 y una C es 90. Entonces, 180 menos 180 se van, 180 menos 180 se van, 90 menos 90 se van, 90 menos 90 se van, queda 180 menos 70. ¿Cuánto es eso? 110. Esperemos que no ocurran cosas como estas. Mejor dicho, aquí las vamos a evitar.
porque no tiene un sentido práctico en cuanto a la aplicación a un objeto de la geometría, una cosa como esta. ¿Ya? Pero estos números sí son importantes. Por eso los vamos a representar de esta manera a cada uno. Bien, pasamos a los problemas. Bien, jóvenes, terminada la parte teórica, ahora empezamos con los problemas correspondientes al tema. Problema 1 dice: un caracol se desplaza verticalmente en línea recta como sigue. Línea recta. Empieza en el punto A. Sube 24 centímetros, digamos que llega hasta aquí. Según el problema, esta línea debe medir 24 centímetros. ¿Ya? Luego baja un sexto de lo que subió. A ver, digamos que llegó al punto P. Baja, dice, digamos, hasta un punto Q. PQ representa, según el problema, un sexto de lo que subió, o sea, un sexto de 24. Esto va a ser 4. Así que baja 4, ¿sí? 4 centímetros. Luego dice, sube un cuarto de lo que bajó. Sube un cuarto de lo que bajó. Así llega al punto B, menciona el problema. ¿Está? O sea, QB viene a ser un cuarto de lo que había bajado, un cuarto de 4, eso es 1. Así que este segmento va a medir 1, y claro, como todo mide 4, entonces lo que queda por acá debe medir 3. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es AB. ¿Cuánto es la distancia de A hacia B? En la figura AB, entre A y B está el punto Q. Que sabemos, entonces es una suma, ¿no? Esta parte más esta otra. ¿Cuánto mide esta parte? Esto mide 4, así que esta parte va a medir 20. 20 más 1 sería 21. O también pudo haber sido así, ¿no? Todo vale 24, esta parte vale 3, esto es una diferencia. Igual, la respuesta sería 21. Un fabricante de correas para pantalones observa que uno de los trabajadores, al hacer agujeros, en los puntos A, B, C y D, no lo hizo a una distancia igual uno del otro, dice. Para disimular este error, agrega un agujero adicional M, de manera que esté a igual distancia de B y C. A ver, lo voy a dibujar lineal, ¿ya? No hay ningún problema si se dibuja vertical o lineal. Aquí está la correa, aquí va a estar A, aquí va a estar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Dice, se agrega un agujero M que esté a igual distancia de B y C. Estas dos partes van a medir iguales, LL. ¿Qué más? CD es el doble de AB, CD es el doble de AB. Y esto mide, se me ocurre ponerle A, esto va a medir 2A, pues. AM mide 6. AM, o sea, este segmento mide 6. Entonces, ¿cuánto es la distancia entre los agujeros B y D? B y D. Entonces, acá la distancia entre B y D en la figura, esa distancia entre B y D es 2L más 2A. Dicho de otra forma, es 2 veces L más A. ¿Cómo hallamos L más A? Mira, aquí qué suerte. Por dato, 6 sería igual a AM, y eso es A más L, ¿no? Ya que B está entre A y M, y B está entre A y M, 6 es AL, A más L. Y esto se reemplaza aquí, y por lo tanto BD sería 6 por 2, 12. Ya, esa es la respuesta. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, de modo que se dé esta condición. AD mide 25. AD mide 25. ¿Cuánto mide AB? ¿Ya? Para eso tenemos este dato. AC más BC más el doble de CD tiene que dar 46. ¿Cuánto mide AB? X. AC. Para conseguir el tamaño de AC, como B está entre A y C,
Entonces necesitamos de este segmento, de esta parte. Como no sabemos cuánto es, no nos hacemos problema. Le damos un valor B y decimos esto va a medir X más B. Más BC, qué bueno, ¿no? Porque justamente es B. Más 2 veces CD. CD. CD, entre los extremos no hay ningún punto. Por lo tanto, su tamaño es una diferencia. Viendo el dibujo sería 25 menos esta parte. X más B. Se reemplaza, sería 25 menos X más B. Y claro, esto nos tiene que dar 46. Esto aquí sería X más 2B más 50 menos 2X menos 2B igual a 46. Y mira qué ocurre. Esto se cancela con él. Me queda menos X. 50 igual a 46. Aquí me queda menos X nada más. Pasa al otro miembro más X. ¿Qué número sumado con 46 me da 50? Ese número es 4. Listo. En una vereda se ubican 4 faroles. F1, F2, F3 y F4. Ya está. Hay la distancia entre Pedro y Berta, lo cual quiere decir que toda la acción del problema va a caer en el piso, entre el punto F1 y F4. Para acá estaría F3, F2, F3, por acá está Pedro, por acá está Berta. Ya dice, Pedro se ubica en el punto P y está equidistante, quiere decir a igual distancia del primer y tercer farol. Del primer y tercer farol. O sea, de alguna manera, estos dos miden iguales. Luego dice, y Berta está en el punto B y está a igual distancia del segundo y cuarto farol. Segundo y cuarto farol. Estos dos también van a medir iguales. Bien. Luego dice, si la distancia entre los dos primeros faroles es 6, o sea, este segmento va a medir 6, y entre los dos últimos es 12, o sea, hablan de esta parte, esto va a medir 12, hay la distancia entre Pedro y Berta. Listo. Bien, vamos a hacer esto. Supongamos que entre estos dos faroles, que no sabemos cuánto es la distancia entre ellas, hay una longitud 2L. De este foco F2 a este foco, que es este farol, que es F4, ¿ya? La distancia sería 12 más 2L. 12 más 2L. Y como este punto es el punto medio, cada uno mide la mitad. La mitad de 12 más 2L. O sea, esto va a medir 6 más L y eso también. Aquí arriba ocurre lo mismo, mira. De esta distancia entre F1 y F2, P, ¿sí?, hace que esta parte mide igual con la otra. ¿Cuánto mide todo? 6 más 2L. 6 más 2L. Entonces, cada una de estas partes mide la mitad. 3 más L y 3 más L. Piénsenlo bien. Hasta aquí estamos avanzando aparentemente bien. Espero que no haya ninguna duda. Es la diferencia de estar en un salón, ¿no? Cuando estoy avanzando y miro hacia ustedes, al ver su rostro veo cómo están. Por aquí no los puedo ver. ¿Estamos bien? Entre F1 y F3 está el punto F2. Por lo tanto, el tamaño de esta línea es la suma de esta parte que es 6 y esta otra parte que es 2L. De eso cogemos la mitad y ahora decimos, mire, F1, F4, F1, F4. Esta distancia en la figura es igual a 6 más 6 más L más 6 más L. ¿Sí? 6
más 6 más L, más 6 más L. Pero también es igual. Hasta aquí, que es 3 más L, más X, más la otra parte que es 6 más L. Eso va a ser igual a 18 más 2L. Entonces, esta suman 2L, se cancela, te quedaría 9 más X igual a 18. ¿Cuánto es el X? 9. ¿Ya está? Listo. Dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. ¿Ya? Se da este dato. A entre CD, A entre CD, más B entre AC, es igual a C entre AB. ¿Ya? Y también, además, se da que AB por AD es igual a 3 veces BC por CD. A partir de esto se pide hallar A por B por C, sabiendo que son los menores números enteros positivos que cumplen con esta igualdad. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar los valores comunes, tanto en un dato que se ve por acá y en este otro dato. Por ejemplo, CD está aquí, AB está aquí. El único valor que no se repite es AC. Voy a hacer esto. A CD le voy a dar un valor. Esto mida M. ¿Ya? A AB que mida N. Y AC que mida K. Pues. Y voy a reemplazar. Por ejemplo, bajo esta forma de colocar los valores, eso sería A entre N más B entre K igual a C entre AB. A ver, CD, ¿no? CD es M. Aquí es M. C entre AB, o sea, aquí sería N. Ya, esto aquí. AB es N por AD, pero AD es K más M. 3 veces BC. BC, entre los extremos no hay ningún punto, entonces sería K menos N. Por CD vale M. Ya está, multiplicamos por acá, sería N por K más N por M igual 3 veces K por M menos 3 veces M por N. Ya, esto vendría por aquí, sería 4 veces M por N. Esto pasa al otro miembro, sería menos NK, factorizas K, tendría 3 veces M menos, ¿sí? Menos N. Ya está. Por un poco de álgebra, esto pasa a dividir, tendrías 4 entre K, igual, sería 3, esto se divide con esto, queda entre N. Esto se divide con este número, quedaría, solo con esto sería 1 entre M. Dándole la forma, sería, esto pasa al otro miembro, 4 entre K más 1 entre M, esto vendría a ser 3 entre N. Haga la identificación, mira. Este primer sumando es este que ve acá. Este sumando es este de acá. Este otro sumando es este de acá. Y este resultado es esto que ve acá. ¿Por qué nos piden el menor valor de A, B y C? Que sean enteros y positivos. Porque si tú multiplicas por 2, acá sería 8, aquí sería 2, acá sería 6. ¿Te das cuenta? Si multiplicas por 3, acá sería 12, 3, 9. Son valores enteros positivos que cumplen con una relación como esta, pero queremos la menor. Entonces, la menor, identificando los términos, sería eso entre K es B, B sería 4. B sería, A sería 1 y C sería 3.
Entonces, ¿cuánto es A por B por C? 12. El suplemento de la diferencia entre el suplemento y el complemento del complemento de la medida de un ángulo. Parece enredado, sí, mira. Para eso le hemos dado la notación S de alfa y C de alfa. ¿Sí? Suplemento del ángulo, complemento del ángulo. ¿El suplemento de quién? De una diferencia. ¿Entre quiénes? El suplemento y el complemento del complemento de la medida de un ángulo. O sea, aquí pongo alfa y alfa. Esto es igual, dice. Ya. Al suplemento, es igual al complemento de la diferencia entre el complemento del complemento y el suplemento de la medida del mismo ángulo. O sea, ese alfa. ¿Ya está? Bien. ¿Cómo salimos de esta? Les di una idea, ¿no? Más, menos, más, menos, más. Suplemento. Sería aquí 180 grados menos alfa. Menos. Esto con él se va, me queda alfa. Listo. Igual. Complemento. Más, menos, más. Más, menos. Se va, te queda alfa menos. 180 menos alfa. ¿Ya está? Sería 180 menos 180 grados menos 2 alfa igual 90 grados menos. Sería menos con menos más 2 alfa menos 180 grados. ¿Ya está? ¿Qué más ocurre aquí? Esto se cancela, menos con menos hace más 2 alfa. Igual. Sería menos con menos más 270 menos 2 alfa. ¿Sí? Va para el otro miembro, 4 alfa 270. Entonces, alfa estaría midiendo esto entre 270 entre 4, pero hay un detalle, déjalo ahí, 135. 2 alfa mide 135. ¿Qué te están pidiendo? Hay el suplemento del doble de la medida del ángulo. El suplemento del doble de la medida del ángulo. Por eso lo quise dejar ahí. Suplemento de 2 alfa, o sea, suplemento de 135. ¿Cuánto es esto? 45. Eso, como le dije, las notaciones son para eso. Para manejar mejor los enunciados de los problemas o de los teoremas. Dice, en el fondo de un lago un pez observa, este pez observa en un cierto momento en la superficie del agua a un patito que está por acá, a un bote y a un pelícano. OQ es la bisectriz del ángulo AOM. Vamos a dibujar esto. Bien, dice, esta línea es bisectriz del ángulo, así que estos dos deben medir iguales, alfa y alfa. ¿Qué más? Hay la medida del ángulo con que observa el pez que está aquí en O al pelícano. Aquí está el pelícano respecto a la recta B, o sea, ¿cuánto mide esto? ¿Ya? Y en el dibujo se observa que aquí esto mide 90. Algo que no se esté considerando, dato. 7 veces la medida del ángulo QN es igual a 5 veces la medida del ángulo QOB. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar las cosas ahí. 7 veces QON. QON, o sea, 7 veces 90, ¿sí? Más alfa. Va a ser igual 5 veces la medida del ángulo QOB. QOB, o sea, QOB, 90 más alfa más X. Entonces, mira, esto va a multiplicar a este número. Sería 5 veces 90 más alfa. Aquí solo hay 7 veces 90 más alfa. ¿Me dejo entender? 5 veces 90 más alfa, 7 veces 90 más alfa, pasa a restar 2 veces 90 más alfa. Igual a 5 veces X.
¿Ya? Entonces, haciendo unos cálculos aquí, 180 será igual a 5x menos 2 alfa. Primera relación. Otra relación. Aquí, por par lineal, aunque no sería por par lineal, pero en O, vamos a decirlo así mejor. En O, todos van a sumar 180. Pero como esto ya mide 90, entonces x más 2 alfa es igual a 90. 90 es igual a x más 2 alfa. Listo. Relación 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos conviene? Sumar. Sumamos 1 con 2. Sumando 1 con 2, aquí vamos a tener 270 grados igual a 6x. Entonces, ¿cuánto es el valor de x? 45 grados. Esa es la respuesta. Bien, dice aquí, en la figura se muestra la trayectoria de un rayo luminoso que atraviesa una sustancia en un depósito. ¿Está? Sustancia, x dice asume su mínimo valor entero. Ahí es la medida del ángulo formado entre el rayo refractado, que sería esto, y la base del depósito. ¿Ya? La base del depósito sería todo esto. ¿Qué queremos hallar? A ver, vamos a dibujarlo por aquí. Bien, este es el rayo refractado, ¿ya? Y se pide hallar la medida del ángulo entre este rayo y la base del depósito. Esta es la base del depósito. Solo que hay un pequeño problema. Bien, el problema es que se puede hallar este ángulo obtuso, la medida de este ángulo obtuso o la medida de este ángulo agudo. Como no lo dice, asumimos uno y si no se consigue, estaría el otro. ¿Ya? O sea, lo que buscaríamos sería hallar 2x. Es un detalle. Otro detalle. Cada vez que en un problema esté la palabra entero, como lo ven por aquí, está la palabra entero en un problema, para resolver ese problema, vamos a buscar una desigualdad. ¿Ya? Porque a lo mucho lo que el problema nos va a dar aquí es, observando en el punto O, la suma de los tres me da 180. 2x más 2y más x menos y es igual a 180 grados. Ya está. Esto se va con uno de ellos, quedaría 4x más y igual a 180 grados. Ahora, tendríamos que, como les dije antes, buscar una desigualdad. Y la desigualdad gira en torno a mi variable, ¿no? La variable que debe ser entero es x. Entonces, hay que buscar una desigualdad. Para eso vas a decir, todos estos ángulos miden más de 0 y menos de 180. En particular, ese valor x menos y es mayor que 0. O sea, x es mayor que y. Y y de aquí es igual a 180 grados menos 4x. Pasa por aquí, 5x mayor que 180, x es mayor que 36. Entonces, x toma su menor valor entero. ¿Cuál es el menor valor entero de x si es mayor que 36? 37. Por lo tanto, ¿cuánto sería 2x? 74. Listo. Dice, en la figura, el ángulo AOB es el triple del ángulo AOP. O sea, aquí el ángulo mide algo alfa, esto debe ser 3 alfa. Por lo tanto, esto mide 2 alfa. Algo parecido ocurre por aquí. El ángulo BOC, la medida del ángulo BOC es el triple de la medida del ángulo TOC. Y esto mide beta, todo mide 3 beta. Así que esta parte va a medir 2 beta. El ángulo AOC, esto mide 120. Entonces, ahí tenemos algo, ¿no? La medida del ángulo AOC es 120 grados, pero en la figura eso es 3 alfa más 3 beta. Sacando tercia, alfa más beta sería 60 grados. Bien. Luego, ¿qué dice? Hay la medida del ángulo formado por las bisectrices del ángulo AOT. Ya, ahí hay un detalle. ¿Cuánto mide el ángulo AOT? 3 alfa más 2 beta. Ya, mira. Es un ángulo que mide 3 alfa más 2 beta.
Y si le trazamos la bisectriz, ¿cuánto mide cada uno? La mitad, ¿cierto? La mitad. Entonces, hacemos eso, trazamos este rayo. ¿Ya? Voy a hacer esto. Esta abertura mide la mitad. La mitad sería 3 alfa más 2 beta entre 2. La bisectriz del ángulo POC, de manera análoga, POC, todo mide 2 alfa más 3 beta. 2 alfa más 3 beta, entonces le traza la bisectriz. Sería más o menos por aquí. Bien, fijamos en el ángulo AOC, que mide 120, sería 3 alfa más 3 beta. Simplificando, 40 grados sería igual a alfa más beta. Ya está. Por otro lado, noten que también la medida de todo este ángulo AOC, la medida del ángulo AOC, que ya sabemos que es 120, es también igual a 3 alfa más 2 beta entre 2, más x más 3 beta más 2 alfa entre 2. Esperamos esta parte, 120 grados va a ser igual. 2 alfa más 3 alfa más 2 alfa, 5. 2 beta más 3 beta, 5 beta. Entonces, factorizamos el 5, quedaría 5 medios de alfa más beta, más x. Ya está, pero alfa más beta es 40. Entre 2, 20. Por 5, 100. 120 grados es igual a 100 más x. ¿Cuánto sale x? 20 grados. Esa es la respuesta. Dice, en la figura tenemos los rayos desde O1 hasta, desde A1 hasta A16, los cuales forman ángulos consecutivos y congruentes. Todo este ángulo es agudo. Hay el máximo valor entero del ángulo A2 o A12. A ver, vamos a ver. Recuerda que cuando está la palabra entero, lo que vamos a hacer para resolver el problema es buscar desigualdades. ¿Ya? Entonces, justamente esa desigualdad la tenemos aquí. Todo este ángulo es agudo. ¿Ya? ¿Cuántas alfas van a haber? ¿Cuántas alfas? Estás en el rayo O a su 2, hay un alfa. En el rayo O a su 3, hay 2 alfa. ¿Te das cuenta? A su 3, 2 alfa. A su 4, 3 alfa. A su 5, 4 alfa. A su 16. ¿Cuántas alfas van a haber? 15. La medida del ángulo a su 1 o a su 16, esto en total es 15 alfa. Y por dato es menor que 90. Entonces, ¿cuánto sale alfa? Menor que 6. Alfa sale menor que 6. ¿Qué te piden? El máximo valor entero del ángulo A su 2 o A su 12. Vamos a ver. La medida del ángulo A su 2 o A su 12. Listo. Mira, desde aquí hasta el rayo A su 12 estará por aquí. Acá estará su 13 y 12. A su 12. Queríamos hallar esto. ¿Cuántas alfas hay? Mira, aquí hay una que no vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4 que no vamos a contar. Más esto sería 5 alfa que no se van a tomar en cuenta. Y el resto está acá. Como en total hay 15 alfa, aquí hay 4 que no se toman en cuenta, aquí hay 1, 10 alfa. Entonces, 10 alfa. ¿De acuerdo? Ya. Un alfa es menor que 6. 10 alfa menor a ¿cuánto? Menor a 60. Entonces, digamos que esto sea X es menor que 60. ¿Cuál es el mayor valor entero de X? 59. Esa es la respuesta. Muy bien, eso fue todo correspondiente a nuestra primera clase del ciclo 2019-1, ciclo de la empresa Marcos, aula virtual. Nos vemos la siguiente, jóvenes. Hasta entonces.